Petre Roman precisamente ha sido ratificado como primer ministro y se perfila como el hombre fuerte de la actual situación. Esta misma tarde ha concedido unas declaraciones a los enviados especiales de Televisión Española. No ha habido ningún momento en el cual entre el presidente y yo nos encontramos en posiciones diferentes, distintas, porque en realidad nos encontramos los dos en el día 13 por la tarde en una situación muy crítica. Este escenario parecía muy bien arreglado y con un carácter que no hay duda no era de tipo ni rebeldes populares ni manifestaciones diríamos democráticas de la oposición, sino con gente preparada especialmente para atacar las instituciones estatales y, al fin y al cabo, las instituciones democráticas del país. No solamente no hemos llamado que los mineros vengan o que los obreros de Ploiesti o de Galați vengan, sino que hemos impedido a grandes cantidades de gente que no vengan cuando ya las fuerzas militares, el ejército, tarde en la noche, muy tarde en la noche, casi por la mañana del día siguiente, sucedieron en el intento de bloquear a los rebeldes y ocupar la televisión, el Ministerio del Interior y la sede de la policía. ¿Quién incitó a los mineros a ir en estos sitios? No fue, de ninguna manera no fue ni el gobierno ni el presidente. ¿Quién indicó dónde se encontraban? Bueno, las sedes de los partidos eran muy cerca, pero por ejemplo, las casas donde vivían estas personalidades de la oposición, que por cierto finalmente no ocurrió nada de grave. Esta es una cosa que tenemos que aclarar. Parece que los que tenían interés en esto eran elementos de la antigua seguridad. En España, y con los interrogatorios a Laureano Ubiña, Daniel Carballo y Miguel Rivero González, presuntos capos del narcotráfico en Galicia, concluye hoy en la Audiencia Nacional la toma de declaración a los detenidos en la llamada Operación Nécora. El final de los interrogatorios coincide con el traslado a varias cárceles de algunos de los presuntos narcotraficantes detenidos. 7 días ha tardado el juez Baltasar Garzón en tomar declaración a los detenidos en la llamada Operación Nécora. El magistrado, según se afirman fuentes de la investigación, eligió para los interrogatorios un orden de menor a mayor y dejó para el final a los que son considerados máximos responsables de diversos grupos de narcotraficantes que actúan en las costas gallegas. Son 3, Laureano Ubiña, quien ya ha tenido varios encuentros con la justicia, Daniel Carballo y Miguel Rivero González. Del contenido de sus declaraciones nada ha trascendido. El interrogatorio de los supuestos capos se produce tan solo unas horas después de que el llamado narcotraficante arrepentido, Ricardo Portavales Rodríguez, participara también aquí en la Audiencia Nacional en un careo con algunos de los detenidos. Portavales facilitó en su día a las autoridades judiciales gran parte de los datos que han permitido efectuar esta operación antidroga. A pesar de que hoy concluyen los primeros interrogatorios a los detenidos, en fuentes jurídicas se alude a la posibilidad de que tras los careos celebrados ayer, algunos de los que ya habían declarado sean nuevamente interrogados. Tenemos que hacer una aclaración sobre la información que de este mismo asunto facilitamos en la primera edición de Telediario. Contrariamente a lo que se había dicho, la firma de abogados Try and Try ha desmentido categóricamente que el abogado gibraltareño detenido por su presunta vinculación al blanqueo de dinero sea miembro de este bufete. Y el narcotráfico ha recibido hoy un nuevo golpe en la localidad alicantina de Valdeebo. La policía ha descubierto un laboratorio clandestino dedicado a procesar cocaína procedente de Colombia y ha detenido a 4 personas relacionadas con este caso. Pero no ha sido esta la única acción policial. En el mismo Alicante han sido aprendidos 3.000 kilos de hachís que iban escondidos en un camión frigorífico. Después de 8 meses de investigación policial, se ha desarticulado una red de traficantes de droga. En esta operación se ha detenido a 5 personas. 4 de ellas pertenecen a una misma familia, los padres y 2 hijos. El padre, presunto cabecilla de la organización, es gerente de la empresa propietaria del frigorífico que ocultaba la droga. Los 3.000 kilos de hachís, considerados de gran pureza, podrían haber alcanzado en el mercado negro unos 5.000 millones de pesetas.
A los detenidos se les ha intervenido también unos 20 millones de pesetas en divisas. Por otra parte, también en la provincia de Alicante, la policía ha descubierto en una casa de montaña de la localidad de Baidebo un laboratorio clandestino dedicado a procesar cocaína procedente de Colombia. Tras el registro realizado, se ha ocupado 5 kilos de cocaína ya elaborada y se han detenido a 4 personas. En Almería, 20 empresas han sido sancionadas por la utilización de trabajadores sin permiso de residencia. Medio millón de pesetas habrán de abonar estas empresas, lo máximo que permite la ley, por cada trabajador contratado en estas condiciones. Nos lo cuentan desde Sevilla. En las empresas del poniente almeriense sancionadas por la Inspección de Trabajo venían siendo empleados como peones temporeros en la agricultura inmigrantes extranjeros que carecían del correspondiente permiso de trabajo. Los expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo a las empresas agrarias por la utilización de mano de obra ilegal contemplan sanciones que podrían llegar hasta los 15 millones de pesetas. Son infracciones muy graves que pueden graduarse en grado mínimo, medio, máximo, dependiendo de esta graduación. Pues las cuantías van desde las 500.000 pesetas prácticamente hasta los 15 millones de pesetas. Según las empresas agrícolas expedientadas, los motivos para la utilización de estos inmigrantes no son otros que la falta de mano de obra nacional, a lo que la Dirección Provincial de Trabajo ha respondido señalando que son muchos los desempleados agrícolas que figuran en el censo del INEM. Trabajadores españoles registrados en las oficinas de empleo y por eso para mí resulta cuando menos difícil pensar que no se encontrarían trabajadores que hicieran esas labores agrarias. En las actuaciones seguidas por los inspectores de trabajo han sido detectados también menores, agricultores con subsidios y parados trabajando en los invernaderos. Ahora que el oficio de espía está en franca decadencia entre los grandes bloques, un posible caso de espionaje puede enrarecer las relaciones entre España y Marruecos. Nos referimos al documento clasificado del Ministerio de Exteriores que ha llegado a manos marroquíes. El ministro Fernández Ordóñez no ha querido confirmar ni desmentir que este hecho se debe a la asistencia de un topo o espía en su ministerio y ha calificado el suceso como un asunto corriente en la vida internacional. De toda clase de documentos. Fernández Ordóñez ha manifestado hoy en el Congreso que se reforzarán las medidas de seguridad en su departamento tras la filtración de un documento clasificado a Marruecos. No es una noticia sorprendente en ese sentido, pero no es una buena noticia y, por tanto, desde hace tiempo, ya desde la presidencia española, en que se aumentó enormemente el número de documentación que circulaba, se tomaron medidas de protección y se van a reforzar y, como es lógico, no puedo ser mucho más explícito. Ordóñez restó importancia al documento pirateado, que se trata de un informe sobre el contenido de la conversación que el pasado mes de mayo mantuvo en Madrid el ministro de Exteriores español con el número 2 del Frente Polisario, Bachir Mustafa Sayed. Exteriores investiga el medio empleado por Marruecos para obtener el informe. El CSID, que dirige el general Manglano, detectó la llegada del documento en cuestión a la Embajada de Marruecos en Madrid. Aunque el informe estaba destinado a la Embajada Española en Rabat, el CSID cree estar convencido de que la fuga se produjo en Madrid, posiblemente en las propias dependencias de cifra del Ministerio. El Gobierno reforzó las medidas de vigilancia y seguridad para afrontar con más garantías la presidencia comunitaria el pasado año. En Marruecos, medios oficiales no han querido comentar la noticia. De nuevo, la acción incontrolada de una persona con un arma provoca el pánico entre sus vecinos. Esta vez, además, el suceso ha ocurrido en nuestro propio país. En la localidad de Torrent, Valencia, un hombre de 70 años mató a una joven, hirió de gravedad a otras dos y a continuación se suicidó. Estos son telegráficamente los hechos que ahora nos desarrollan desde Valencia. El suceso ocurrió en la calle Zaragoza número 24 de Torrente, cuando Francisco Fuente Palomino comenzó a disparar con una escopeta de cañones recortados contra varias vecinas que se encontraban en el rellano de la escalera. Todavía no está muy claro, parece ser que un vecino ha agredido indiscriminadamente al resto de los vecinos que ha ido encontrándose a su paso. Parece ser que ha sido con una escopeta de cañones y con alguna arma blanca, no se sabe todavía. La joven muerta es Pilar Perea, de 25 años, y las heridas son Antonia Marín Muñoz, de 66 años, su hija Antonia, que se encuentra muy grave, y Enriqueta Navarro, con heridas de carácter grave. Tras efectuar los disparos, Francisco Fuentes se encerró en su vivienda, prendió fuego y se suicidó pegándose un tiro con la escopeta. Un hijo de Francisco Fuente, que ahora se encuentra en libertad provisional, participó hace varios años en otro homicidio cometido en la misma localidad de Torrente. Otro extraño suceso ha tenido por marco en las últimas horas un hospital de Torrelavega. Una mujer de 58 años, que había sido sometida a una intervención quirúrgica por fractura de tobillo, falleció poco después en otro hospital, al parecer por complicaciones derivadas de la anestesia. Recibimos más información desde Cantabria.
María del Carmen Díez se encontraba de vacaciones con su familia en la localidad cántabra de Suances. El pasado sábado tuvo una caída en las escaleras de la vivienda que posee el matrimonio que le produjo una luxación de tobillo. Desde Suances se le trasladó al hospital de Cruz Roja de Torrelavega, donde se le intervino de forma urgente. Según fuentes del centro médico, María del Carmen Díez no respondió a la anestesia y sufrió un espasmo de glotis. Los médicos le practicaron una traqueotomía de urgencia que le ocasionó una parada cardíaca. Tras reanimarla, fue trasladada al Hospital Marqués de Valdecilla, donde falleció tras comprobar que sufría lesiones cerebrales. El marido de la víctima, Mariano Estevez, denunció esta mañana al Hospital de Cruz Roja de Torrelavega ante el Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad. Asegura que fue una negligencia médica la que causó la muerte de su esposa. El forense, por dictamen del juez, practicó la autopsia esta mañana a María del Carmen Díez. Se tardará hasta 8 días en saber los resultados. Mariano Estevez sostiene que operaron a su mujer sin consultar a la familia. Ni permisos, ni firmar nada, ni a ella, si es que ella se opondría, porque es muy meticulosa en todos sus actos. No la han operado, no le han hecho nada, ha venido desnuda aquí y aquí ha entrado nada en los pies y aquí me la han puesto escayola. El Hospital de Cruz Roja de Torrelavega ha negado que hubiera negligencia médica. La fallecida era alérgica a la penicilina y había tenido anteriormente problemas con la anestesia. En Estados Unidos, las sesiones de la Sexta Conferencia Internacional sobre el SIDA han empezado con protestas. San Francisco, sede de la conferencia, no ha recibido de buen grado las restricciones a los enfermos seropositivos que querían estar presentes en este foro. A pesar de ello, 10.000 especialistas de todo el mundo intentarán avanzar algo más en el tratamiento de esta enfermedad. Las organizaciones de homosexuales ya han salido a las calles de San Francisco. Todos contra la decisión del gobierno estadounidense de prohibir la entrada en el país a enfermos de SIDA, lo que les impedirá participar en la conferencia internacional. Una gran concentración de 200.000 personas está prevista para el sábado que viene. La policía ha anunciado que colocará en primera línea de choque a agentes gay y lesbianas contra la marcha popular. Otras voces, como la de la actriz Liz Taylor, se han sumado a las protestas. La protagonista de Cleopatra ha vuelto a insistir en la importancia de frenar la plaga del SIDA en su primera aparición pública tras una gravísima enfermedad. Mientras continúan los preparativos de la conferencia, un centenar de delegaciones, entre ellas la española, ha anunciado que boicoteará la reunión. Nuestro país se sumará así a las quejas por la prohibición de entrada de seropositivos a Estados Unidos. Y volvemos al este de Europa. En la Unión Soviética, el jefe de filas de los conservadores, Egor Ligachov, ha sugerido que Gorbachov debe dimitir como secretario general del Partido Comunista. Quien mucho abarca, poco aprieta, ha venido a decir el líder conservador en justificación a su propuesta. Y es verdad que diariamente le surgen al jefe del Estado soviético temas en los que ocuparse. El último de estos asuntos se llama Uzbekistán, la república centroasiática que quiere sumarse a la línea independentista. Los enemigos políticos de Gorbachov parecen favorables a que el líder soviético cumpla la amenaza insinuada esta mañana de abandonar la jefatura del Partido Comunista Soviético. Las declaraciones de Egor Ligachov culminan 2 días de ataques conservadores a la figura de Mikhail Gorbachov y a la actual dirección política soviética en el Congreso Constitutivo del Partido Comunista Ruso. El jefe de fila de los antirreformistas en el partido ha sugerido que Gorbachov dimita como secretario general de los comunistas porque, según él, para dirigir el partido hay que dedicar todo el tiempo disponible. Mikhail Gorbachov acumula en la actualidad los cargos de presidente de la nación y secretario general del PECUS. La intervención de Egor Ligachov no ha podido ser seguida en directo por la prensa extranjera, a la que hoy no se le ha permitido el paso al Palacio de Congresos. La televisión soviética tampoco ha ofrecido por el momento imágenes del discurso. En un ataque a los reformistas, el líder de los inmovilistas soviéticos ha concluido su intervención denunciando los esfuerzos planificados de las fuerzas antisocialistas para debilitar y finalmente destruir desde el interior al Partido Comunista Soviético. $65.000 millones de pesetas a repartir entre 700.000 estudiantes. Estas son, a grandes rasgos, las cifras del plan de becas para el próximo curso. Y una novedad que evitará los retrasos en el cobro de las becas. Cuanto antes se soliciten, antes se cobrarán. En esta convocatoria, como ya sucedió en años anteriores, los requisitos que se exigen para optar a becas son más económicos que académicos. Así, podrán recibir ayudas compensatorias destinadas a quienes tengan ingresos más bajos los alumnos que pertenezcan a una familia de 4 miembros que gane en total menos de 880.000 pesetas al año. Para acceder a las becas generales, ayudas al transporte o para libros, habrá que ser miembro de una familia que ingrese menos de 1.745.000 pesetas anuales. Unos 700.000 estudiantes recibirán el curso que viene algún tipo de beca.
La gama de ayudas es variada. Oscila entre las 10.000 pesetas para libros de los alumnos de enseñanzas medias hasta las 200.000 que pueden recibir los universitarios que estudien y vivan fuera de sus ciudades. Para evitar el habitual retraso en el cobro de las becas, este año se adelantará el plazo de solicitud. Quienes aprueben ahora tendrán todo el mes de julio para presentar los impresos que se podrán comprar en los estancos. Los que suspendan en junio tendrán que esperar hasta octubre. El desarrollo económico no tiene por qué perjudicar nuestro medio ambiente. Dicho en otras palabras, hay que evitar el coste ecológico que supone, por ejemplo, construir una carretera o poner en funcionamiento una fábrica. Expertos europeos reunidos en Madrid reconocen que España cuenta con una legislación muy avanzada, pero que todavía son muchas las atrocidades que se cometen contra el entorno. A 2 años de su aplicación, la normativa española sobre impacto ambiental ha recibido 200 proyectos de construcción de grandes obras, públicas o privadas, para su estudio, como posibles nuevos embalses o depósitos para instalar residuos tóxicos. Por ahora, solo 9 de ellos han superado la prueba y se ha considerado que no alterarán el medio donde pretenden instalarse. El resto de los proyectos están en evaluación o no reúnen los requisitos exigidos para su puesta en marcha. Del orden del 60% de los proyectos son distintos proyectos de carreteras, bien variantes de población, tramos de más envergadura que una variante de población. Hasta antes de la actual normativa, las grandes obras eran aprobadas sin tener en consideración el impacto negativo y a veces irreversible que provocaban en la naturaleza. Ejemplo de esto son las construcciones costeras, la política forestal poco afortunada o inadecuadas instalaciones de industrias peligrosas. La legislación española es, según señalan los especialistas, avanzada, pero excluye ciertas actuaciones claves como son las urbanizaciones costeras. Debería basarse más en el estudio de los costes ambientales de ciertos proyectos de desarrollo integrados en planes que no en proyectos concretos, porque eso significa ir un poco a buscar el parche más que a llevar a cabo una verdadera medicina preventiva. Otro problema con que se enfrenta la Administración es el escaso número de técnicos y científicos destinados a calcular los impactos de los proyectos en el medio ambiente. Y a preservar el medio ambiente va destinada precisamente la propuesta que presentará en el Parlamento el Grupo de Izquierda Unida y que es la creación de la llamada tasa ecológica. Consiste en que parte de lo que se recaude por la venta de carburantes se destine a programas medioambientales. La tasa ecológica sobre los carburantes que propone Izquierda Unida permitiría recaudar entre 12 y 24.000 millones de pesetas según la tasa fuese de 50 céntimos o 1 peseta por litro de gasolina o gasóleo. Izquierda Unida recuerda que este tipo de impuesto especial ya existe en países europeos. Con finalidades distintas, pero en algunos casos con una finalidad claramente ecológica, como es el caso de Holanda. Y este es un poco el tipo de tasa que nosotros queremos que se implante en nuestro país. Aunque la tasa ecológica le supondría a cada consumidor entre 2.000 y 2.500 pesetas al año, Izquierda Unida subraya que no significaría un nuevo impuesto, sino una distribución distinta, ya que España deberá aumentar de todas maneras su fiscalidad sobre combustibles de aquí al 92 para adaptarse a la Comunidad Europea. La tasa ecológica no se aplicaría a la gasolina sin plomo. La moderación de los salarios y de los beneficios empresariales es la clave para enfrentarse con éxito al reto del 93, según ha afirmado el ministro Solchaga en el Congreso. El ministro de Economía presentó ante la Comisión para la Comunidad Europea 2 documentos, uno sobre el mercado interior y otro sobre la Unión Monetaria, con el objetivo de alcanzar un consenso parlamentario ante el mercado único. La economía española solo tiene 2 alternativas para poder hacer frente en buenas condiciones al mercado único de 1993, según el informe presentado hoy en el Congreso por el ministro de Economía, o endurecer la política fiscal y monetaria para poder controlar la inflación y el déficit exterior, o conseguir un acuerdo con los interlocutores sociales para aumentar la competitividad de nuestra economía. Este acuerdo pasaría, según se ha puesto de manifiesto en la reunión celebrada aquí a puerta cerrada, por un pacto entre empresarios y sindicatos, un pacto en el que habría que recoger un reparto de los beneficios de productividad entre los beneficios de los empresarios y las rentas de los trabajadores. Para ser competitivos es fundamental basar la política económica, según recoge el informe, en la creación de empleo y en el aumento del ahorro tanto público como privado. Además, sería necesaria una reestructuración de los salarios y una mayor flexibilidad del mercado laboral. España está, como otros muchos países, pensando en los desafíos del 93. En todos los países que yo conozco, unas veces con acuerdos sindicales, otras veces con acuerdos políticos, se están tomando medidas con el fin de que
se pueda mantener una evolución de precios y salarios que haga sus economías competitivas. Los representantes del Partido Popular han criticado al Gobierno que pida un pacto después de haberlo solicitado ellos antes y han pedido que se dé libertad a los agentes económicos, empresarios, sindicatos y consumidores para fijar sus actuaciones y planificar sus rentas salariales. Hemos criticado al Gobierno su política aparentemente liberal, pero luego tremendamente intervencionista, lo mismo en la flexibilización de la estructura salarial que, por otra parte, cuando dice que también hay que conseguir una autorregulación en la distribución de los beneficios empresariales. Y el ministro de Economía ha sido también hoy protagonista, a su pesar, de una rueda de prensa celebrada por comisiones obreras. El secretario general de este sindicato, Antonio Gutiérrez, ha dicho que insistir en la contención de los salarios, como hace Solchaga, no es el mejor camino para ser más competitivos. La idea pobretona que tiene Solchaga sobre el pacto por la competitividad, lo que pone en peligro no es solo la segunda fase de negociación. Lo que pone en peligro seriamente es la propia competitividad de este país el día de mañana. Comisiones Obreras ha afirmado que lo que el ministro Solchaga tiene que hacer para sacar la economía adelante es amenazar menos y negociar más. El sindicato ha denunciado que la concertación está paralizada porque el Gobierno no convoca ninguna mesa de negociación. Comisiones ha criticado también el libro blanco de la reforma fiscal, al que ha calificado de pura operación cosmética. Antonio Gutiérrez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha presentado la campaña de las elecciones sindicales del próximo otoño. Para esta campaña, UGT y Comisiones Obreras elaborarán un código deontológico común para evitar ataques y descalificaciones mutuas. Mañana a las 5 de la tarde la selección española disputa su último encuentro de la primera fase del Mundial. El objetivo es vencer a Bélgica para conseguir ser cabeza de grupo. Hoy en Verona el equipo de Luis Suárez ha realizado su último entrenamiento. La selección española entrenó por primera y única vez en el estadio de Verona a las 5 de la tarde, a la misma hora en que mañana se celebrará el partido frente a Bélgica, último de la primera fase de este campeonato del mundo. El calor, hoy hacía alrededor de 30 grados, puede ser una de las notas características de este encuentro que solo en teoría podría favorecer al equipo de España más acostumbrado a las altas temperaturas. La práctica única realizada por los 22 jugadores con todas las características de entrenamiento tras el partido frente a Corea del Sur duró el tiempo estipulado por la FIFA, 45 minutos. Ya había dicho Manolo Delgado Meco que la plenitud de la puesta a punto se había conseguido antes del partido frente a Uruguay y ahora solo se trataba de mantenerla. Luis Suárez, como en el último partido, no ha querido dar la alineación, argumentando los posibles golpes y el imitar lo que hacen los demás, aunque manifestó que la tiene decidida desde hace mucho. Todavía suenan los ecos de la victoria ayer de Italia frente a Checoslovaquia. La historia futbolística de Schillaci parece una versión moderna del cuento de Cenicienta. Aquel pequeño jugador siciliano que militaba en la segunda división es ahora el nuevo ídolo de los tifosi. Anoche sus admiradores asaltaron su casa de Palermo para felicitar a sus padres. Lejos de acaparar la atención en este mundial las estrellas consagradas como Maradona y Gullit, aquí en Italia el triunfo se lo lleva también un hombre modesto, Salvatore Schillaci, que hace 2 años jugaba en un equipo de segunda división y que comenzó este mundial como reserva de Carnevale y Vialli. Sin embargo, el gol de la victoria ante Austria en el partido inaugural y este otro, el primero de Italia anoche frente a Checoslovaquia, le ha valido a este siciliano ganarse la titularidad y el afecto y simpatía de todos los tifosis que corean su nombre en los encuentros y en las fiestas callejeras. Anoche, en Palermo, su ciudad natal, miles de personas fueron en peregrinación hasta la casa de Salvatore Schillaci, situada en uno de los barrios más pobres, y durante horas festejaron el triunfo de Italia y el de su paisano. Y esta noche, dentro de pocos minutos, Brasil y Escocia juegan un partido decisivo en el Grupo C, donde únicamente la selección carioca tiene asegurado su pase a octavos de final. Los brasileños, que parecen haber perdido ese ritmo de samba que caracterizaba a su juego, no han perdido, en cambio, el apoyo de sus seguidores, que entre música y bailes siguen a su selección llenando de colorido los estadios y las calles de Turín. Hasta la fecha, hablar de la selección brasileña de fútbol en un campeonato del mundo era pensar en fútbol arte, espectáculo y calidad asegurada. Hoy, por desgracia, esto no es así, ni mucho menos. Pero da igual. Sus seguidores, sus torcedores, siempre le son fieles. Hasta Italia han venido 35.000 brasileños y eso que llevan 20 años esperando volver a proclamarse por 4ª vez campeones del mundo. O quizá por eso, precisamente. Su juego actual no está para conseguir este objetivo, y la torcida lo sabe, pero es igual. La tradición dice que durante 4 años hay que ahorrar para conseguir casi el medio millón de pesetas que vale el billete y la estancia en un hotel de pocas estrellas y luego la comida aparte.
Dicen ser los hinchas más pacíficos del mundo, y es verdad. Les importa, por encima de todo, dejar un buen sabor de boca en los lugares que visitan. Saben cómo hacerlo. Cantan, bailan y dan colorido allá por donde van. Son queridos y admirados, se lo han ganado a pulso. Nunca han tenido el más mínimo problema. Ellos solo desean ver a su país como campeón. Su ilusión está en lograr ese tetracampeonato que hasta este momento solo les puede disputar Italia, que además, para su desgracia, juega en casa. 3 trabajadores de la televisión autonómica catalana TV3 han muerto en la República Democrática Alemana víctimas de un accidente de tráfico. Los fallecidos son los periodistas Lluís Diumaró, de 31 años, y Josep Pilla, de 29, y el realizador Josep Fornells, de 33 años. El accidente se produjo la pasada madrugada cerca de Potsdam al chocar el automóvil en que viajaban contra el pilar de un puente. Los compañeros de TV3 realizaban en la RDA un reportaje sobre la unidad monetaria alemana en compañía del traductor chileno José Fruita, que también ha perecido en el accidente. Y vamos a terminar. Por amor al arte se mueven cada año en el mundo miles de millones de pesetas. Baste recordar los 16.000 millones de pesetas pagados hace un mes por un cuadro de Van Gogh y otro de Renoir. Pero el espectáculo continúa. El mazo de los millones volvió a sonar ayer en Londres y mañana lo hará en Madrid. Este Sorolla se ha subastado ayer en Londres por más de 320 millones de pesetas. Nuestros pintores han entrado en el ritmo del mercado internacional y algunos de sus cuadros son ya bocado de millonarios. El violín y el vaso, este cuadro de Juan Gris, tiene un valor estimado entre 300 y 400 millones de pesetas. Mañana sale a la venta al mejor postor y no sería de extrañar que resultase ser el cuadro más caro subastado en España. Y en Nueva York, hace solo un mes, 2 momentos únicos en la historia de las subastas de arte. Estos. 16.000 millones de pesetas por un Van Gogh y un Renoir pagó un solo comprador. No creo que estas cosas se compran por inversión. Esto no es una compra de alguien que piensa revenderlo dentro de 3 años en el doble. Es un señor que lo compra para hacer un museo. Para ser dueño de los 2 cuadros más caros del mundo, un empresario japonés hipotecó sus propiedades y bienes bursátiles. Las casas de subastas suelen exigir un aval diferente del cuadro adquirido para hacer frente a estas astronómicas cifras. Todo eso es un tinglao del mundo del dinero que es completamente ajeno al arte y que está sembrando bastante confusión. Como inversión o no, el arte siempre ha estado por las nubes. Poseer un cuadro de calidad resulta más que costoso. Es un lujo para privilegiados que suelen mantener el anonimato detrás del teléfono. A veces no se sabe quién da más y el cuadro desaparece con destino desconocido. Así terminamos. Les dejamos ahora con el resumen de las principales noticias del día. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Iliescu, investido como presidente de Rumanía, ha ratificado a Petre Roman como primer ministro. El líder de los conservadores soviéticos le pide a Gorbachov que dimita como secretario general del partido. La policía detiene a 4 personas después de descubrir un laboratorio de cocaína en Alicante. Sancionadas 20 empresas almerienses por la utilización de trabajadores sin permiso de residencia. Más noticias en las próximas horas en la segunda y primera cadena y en los boletines de Radio Nacional.